El presidente nunca se alzó en armas, simplemente hizo lo que el pueblo le pidió. El 7 de diciembre sí hubo un alzamiento de armas por parte de la policía cuando apuntaron con armas de guerra a la familia presidencial. En este momento quiero hablar del comandante Vicente Alvarado. En el momento que él dio la orden para detener al presidente, se convirtió en el primer golpista junto con la fiscal y el grupo de militares que estuvieron a su alrededor. Y cuando llegó al carro, él no contaba con ningún documento en mano para la detención, a pesar que el presidente tenía inmunidad presidencial. Buenos días con todos los hermanos y hermanas de nuestro amado Perú y con todos los PECs más conocidos como los peruanos en el exterior. En este momento quiero darles las gracias a las mujeres y hombres que estuvieron apoyando a mi esposo desde que pasó a segunda vuelta y que nunca se apartaron de él. Y una vez más, ¿cómo no agradecerles inmensamente a todos los luchadores de Barbadillo que están allí día tras día cuidando al presidente? También reconocer el esfuerzo a los luchadores de Puno, Juliaca, Arequipa, Cusco y de otras ciudades y provincias que siguen apoyando al presidente sin perder la fe para recuperar nuestra democracia y el Estado de Derecho que nos la robaron y arrebataron el 7 de diciembre del 2022. Mi esposo sigue siendo el presidente del Perú porque su vacancia fue ejecutado irregularmente, ilegítimamente e inconstitucionalmente, sin derecho a su debido proceso y sin los votos requeridos. El presidente nunca se alzó en armas, simplemente hizo lo que el pueblo le pidió. El 7 de diciembre sí hubo un alzamiento de armas por parte de la policía cuando apuntaron con armas de guerra a la familia presidencial. En este momento quiero hablar del comandante Vicente Alvarado. En el momento que él dio la orden para detener al presidente, se convirtió en el primer golpista junto con la fiscal y el grupo de militares que estuvieron a su alrededor. Y cuando llegó al carro, él no contaba con ningún documento en mano para la detención, a pesar que el presidente tenía inmunidad presidencial. Sé que hay muchos abogados que quieren ayudar a mi esposo, por eso les pido que hagan la denuncia contra este comandante Vicente Alvarado, porque él dice que hasta un papel es una arma. No, señor, la lectura de un papel no mata, no asesina, no viola. Ahora no pedimos, exigimos su libertad y restitución del presidente Pedro Castillo, elegido legalmente y constitucionalmente por el pueblo. Jayaya, Perú. Gracias, hermanos y hermanas. Gracias a todos los PECs. Yo no deseo participar más de este juicio. Con su permiso, puedo retirar. Jamás he cometido delito de rebelión, doctora. Y mis coacusados, que el día de hoy el Ministerio Público los ha hecho traer acá, nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación antes, ni durante, ni después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, de un discurso político. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general,
ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de Presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio. Para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable, no atendida en 200 años de vida republicana. Pese a las reiteradas invocaciones del Ejecutivo al Legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales, promoviendo acciones como las siguientes. El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional, con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros, que no han sido atendidos. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria, con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas. El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje. Sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equidad, modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal. Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio del referéndum. La vacancia presidencial por incapacidad moral es el mecanismo del control político del Congreso hacia el Ejecutivo y correlativamente la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente. Sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos, como el de sostener que el presidente se va a fugar.
No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han determinado que el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3%. El nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país son los más bajos de la región. Sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. El único delito que cometí es defender a este pueblo. Solamente dejo constancia, doctor. Señor, que se está queda haciendo constancia contra porque mi voluntad. el juicio es público. Gracias, señor. doctor. El juicio está siendo grabado y no hay ningún inconveniente. Sí. Así es. ¿Ya? No descarto que también mi abogado, el abogado de la defensa pública se ha trasladado al ambiente adjunto. No descarto que también me ha grabado unas cosas que le he dicho. Por esa razón dejo constancia. Nosotros respondemos por los tres, señor Castillo. Bien. Por los tres jueces que estamos acá, respondemos. Continuamos, entonces, disculpe, señor presidente, Claro que sí. continuamos. Señores magistrados, nos encontramos en un momento de la historia de nuestra República, donde se trae al presidente José Pedro Castillo Terrones y a los que lo acompañaron en su campaña, ya que desde el inicio de su periodo presidencial se confabularon las mafias que desde el año 90 han seguido teniendo poder político y económico. Pero a este juicio oral estamos seguros que ustedes, señores magistrados, ese poder económico y poder político no va a intervenir. Y ustedes resolverán con arreglo a ley. Los delitos que se me acusan son totalmente ilegales e inconstitucionales. Otras 6 personas más que formaron parte pues de su gobierno en estos momentos. Ahí vemos entonces ya al exmandatario, ¿no? Tomar asiento debidamente vigilado por personal, ¿no? del INPE, ¿no? Que está pues ubicándolo en el asiento que le corresponde, ¿no? Siempre a la margen izquierda, ¿no? De margen izquierda de su pantalla, ¿no? De frente al colegiado, pues se ubican las partes del proceso. Señor Castillo, por favor, su abogado. José Pedro Castillo Terrones. Buenos días, señor presidente. Sí, sus datos completos, por favor, DNI, domicilio. Castillo Terrones, José Pedro, DNI 2742-7864. ¿Tiene usted abogado defensor? No, no tengo. Bien, gracias. Y quisiera que se haga de conocimiento al país en este momento sobre mi escrito, doctora. Bien. He venido a rectificarme en eso. Bien, vamos a continuar oportunamente. Repito, el día de ayer presenté un escrito a esta sala penal. Quisiera que se haga público, doctora. Ahí está el contenido. Vengo a ratificarme de su contenido, de lo que hice llegar a su despacho. En relación a su abogado, concretamente sobre eso, exprésese, por favor. Está en el escrito que presenté, doctora. No. Una regla en el proceso penal es la oralidad. No podemos leer escritos. Por eso es que le pedimos, le concedemos la palabra para que usted nos exprese en relación a su abogado. Concretamente, lo oímos. Doctora, no tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez de que no me puedo someter a un juicio oral donde
todo parece estar confinado. Señora Presidenta de Debate, señor Presidente, señores magistrados, señores todos, en condición de Presidente de la República secuestrado en el penal de Barbadillo. Señor Castillo, en relación a su abogado, le pedimos... Por esa razón debo agradecer públicamente a mi abogado Luis Medrano, porque no la puedes poner en un juicio que simplemente es una pantomima. Bien, vamos a resolver el tema de su abogado. Nos ha expresado de que no tiene abogado y el señor Tampoco Medrano... acepto un abogado de la defensa pública, señora magistrada. Le hago una pregunta. Usted ha acreditado hasta 4 abogados y hasta donde entendemos no han sido subrogados. Luis Walter Medrano Girón, que dice que lo ha subrogado mediante un escrito, William Paco Castillo Dávila, Carlos Alberto Manuel Perea Pasquel y Juan Walter Cifuentes Bustillos, que ha actuado en nuestra sala incluso presentando recursos. Sí, a todos esos abogados... De todos he prescindido de sus servicios profesionales, doctora. ¿Los ha subrogado formalmente? También, doctora, así es. ¿Ha presentado el recurso a nuestra sala? Sí, el día de ayer, doctora, he presentado. Por eso en el contenido de ese escrito está claramente Bien, lo que he dicho. Vamos a resolver sobre el particular. Gracias. Acaba de informar que el día de ayer presentó un escrito subrogando a sus 4 abogados que venían ejerciendo su defensa. ¿Qué significa la subrogación? Es decir, que prescinde de sus servicios como defensa técnica. Es por ello que el colegiado se está tomando unos minutos para poder analizar esta situación particular que se viene presentando el día de hoy en la instalación del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias, señora directora de debate, señor presidente. La razón principal por que mi abogado no está, señora magistrada, es justamente porque a través de mi abogado yo había recusado a usted, porque usted había adelantado opinión concerniente a mi detención preliminar y sigue usted juzgándome cuando ya todo está zanjado. No hay razón de tener un abogado y por eso agradezco al doctor de la defensa pública, pero quisiera agradecerle que no me es útil la defensa como profesional en este proceso. Jamás he cometido delito de rebelión, doctora, y mis coacusados que el día de hoy el Ministerio Público los ha hecho traer acá, nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación antes, ni durante, ni después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, de un discurso político. A mí se me acusa de muchas cosas. En Palacio de Gobierno... Bien, disculpe que lo interrumpe. Disculpe que lo interrumpa, pero se ha resuelto el tema de su abogado y en relación a la recusación, disculpe señor. Sí, le digo. Solo le digo que el tema de recusación ya ha sido resuelto. Señor presidente. Sí. Señor Castillo, el tema de la recusación ya ha sido resuelto, en el sentido que seguramente sus abogados le han comunicado. No solamente ha sido resuelto en el sentido que hay muchos casos que se está viendo. Yo trabajo en esta sala penal especial hace 7 años con o sea, conozco casos contra altos funcionarios en ese momento y estoy en la Corte Suprema hace 16 años, en distintas salas penales de la Corte Suprema. Entonces, en los casos que algún juez haya conocido incidentes de alguna persona que después tenga que haber un juicio, en todos los casos ha sido uniforme en el sentido que, como no se resuelve sobre el fondo del caso, sobre si son culpables o inocentes, las personas solamente son articulaciones de una investigación preparatoria, entonces es infundada la recusación. O sea, no es un tema personal, ya la jurisprudencia es uniforme, número 1. Número 2, todas las personas que son sometidas a un proceso penal tienen la obligación de concurrir a las etapas del proceso. Si no lo hacen, nosotros, los jueces, tenemos que disponer que la fuerza pública los conduzca. Otra cosa es si las personas quieren, declaran, y si no quieren, no declaran. Se acogen a la cláusula de no autoincriminación. Por lo tanto, si usted, depende de usted es libre. Nosotros tenemos la obligación de que haya un abogado siempre. Si usted no quiere tener defensa particular, tiene que haber un defensor público. Entonces, si usted considera
tiene sus propias ideas respecto a este caso, igual nosotros vamos a tener que conducirlo acá, salvo que en su momento usted preste una declaración, la que usted estime, porque va a haber un momento donde tenga que ejercer propiamente su defensa y ahí veremos ya la necesidad de que usted continúe concurriendo o no, cuando sea necesario, volverlo a conducir acá. Pero el juicio oral no se puede hacer si usted voluntariamente no está presente. En el caso que usted no quiere estar presente, ya dispuesto, en el Código Procesal Penal están las medidas de coerción personal que se tienen que elaborar. O sea, ningún imputado en el Perú puede hacer lo que desee. Todos estamos sujetos a reglas. Entonces, usted debe tener en cuenta eso, señor Castillo. O sea, usted tiene sus propias ideas, este es un juicio penal, hay un marco de imputación de la Fiscalía, nosotros no estamos haciendo un juicio político. ¿Ya? Doctor, Esa es la situación, señor Castillo. Con el mayor respeto posible, pero también nosotros merecemos respeto, la justicia merece respeto, y si usted tiene un concepto, es su concepto, señor, pero acá vamos a hacer el juicio oral contra las 7 personas que están siendo procesadas. Doctor Meira, con todo respeto, usted es el presidente de la sala, ¿cómo usted me puede garantizar la transparencia y la imparcialidad de este proceso cuando de por medio hay una magistrada que ha tenido opinión en una de mis recursos que he presentado con respecto a mi petición preliminar? Aparte de eso, señor Castillo, debo informarle que siendo 3 jueces, para que haya una sentencia en este caso, basta que hayan 2 jueces que voten en determinado sentido. O sea, tampoco la doctora decide cuál va a ser la responsabilidad o inocencia de ninguno de ustedes. Podemos hacerlo los 3 por unanimidad o puede ser por mayoría. Entonces está garantizada acá la imparcialidad de este caso y repito, ya se ha resuelto, ya se le ha comunicado a sus abogados, usted ha tenido N cantidad de abogados, se entiende que ellos le han puesto en conocimiento de eso y si no ha sido así, se lo haremos saber a usted, se lo dejaremos en el lugar donde se encuentre usted internado. Justamente, doctor, todas las imputaciones, los delitos que se me acusan son totalmente ilegales e inconstitucionales. Señor Castillo, eso lo vamos a discutir en este juicio. Así que tenemos que continuar el juicio para que eso sea así. No hay otra posibilidad, señor Castillo. Le he hecho llegar a través de mi escrito, incluso... Señor Castillo, estamos en un juicio oral y todas las comunicaciones son orales, incluso... ya le hemos dado un espacio para que usted haga su intervención, pero las intervenciones no pueden ser políticas acá, señor Castillo. Señor Castillo, los jueces decidimos cómo se lleva a cabo un juicio y además cada señor que esté procesado tiene que tener derecho a un abogado. Decidimos eso y los señores procesados no pueden libremente agarrar y disponer lo contrario, señor. Incluso mi presencia se debe acá físicamente contra mi voluntad. ¿Qué? No es un debate esto. Sí, ya señor Castillo, ya le hemos dado las razones, las explicaciones, no estamos en un debate en este momento. Sí, prosiga, doctora, por favor. Gracias, señor presidente. Bien, vamos. Se suspende en este acto la sesión. Hoy ya después de instalado el juicio, no precisar que continúa el día jueves a las 9 de la mañana. El colegiado está pidiendo, pues en estos momentos aún no abandonar la sala a los abogados de las partes procesales y representantes del Ministerio Público, de la Procuraduría también, no para poder pues garantizar las medidas de seguridad al abandonar este recinto carcelario, esta sala de audiencia ubicada en el Penal Barbadillo. Tengamos en cuenta que, compañera Kelly Medina, a esta hora de la tarde los medios de comunicación siguen presentes aquí, ¿no? Son más de 30, ¿no? Canales, prensa extranjera como nacional, que se les ha brindado el Poder Judicial un espacio, un ambiente donde puedan ellos pues seguir la audiencia este día de hoy, 4 de marzo, la instalación del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo. Por la defensa del señor Castillo Terrones. Buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad, el defensor público Eder Cayo Pequispe, con colegiatura ICAC 7260 y demás datos registrados en anteriores audiencias. Gracias. Bien. Señor Castillo Terrones, por favor, sus nombres y apellidos. Buenos días. Señora magistrada, rechazo una vez más este juicio oral, que es toda una farsa, así como la rechazo también a mi defensa que le hice de conocimiento. Gracias. Entonces concedemos la palabra a la defensa del señor Castillo Terrones. Señor, sí, dígame. Señora magistrada, señor presidente, dejo constancia de que no necesito los servicios de la defensa pública. Un segundo, un minuto, señora magistrada. El único delito que cometí es defender a este pueblo. Yo, sin ser abogado, en todo este proceso me he dado cuenta que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal
para tenerme privado de Disculpe mi que lo libertad. interrumpa, señor Castillo. Usted va a tener oportunamente pero la oportunidad es más, de dar cuenta de lo que usted crea conveniente. En este estadio estamos en alegatos y esos son de orden técnico y su abogado va a hacer uso de la palabra. Oportunamente le daremos la palabra y usted declarará lo que crea conveniente. ¿Alegatos ante quién, doctora? Alegatos si usted forma parte ya de adelantado opinión por concerniente a un favor, tema. señor abogado, proceda. Es más, señor presidente, yo no deseo participar más de este juicio. Con su permiso, puedo retirarme. No, señor Castillo, porque las personas que están comprendidas en un proceso también tienen deberes que cumplir, tienen muchos derechos, tienen muchas garantías, por supuesto, y ya se le ha recordado a usted uno en la primera sesión del martes, puede acogerse a la cláusula de no incriminación, puede ejercer su derecho de defensa, pero en términos jurídicos hay un marco de imputación. De todas maneras, las personas que están sometidas a un proceso tienen que contar con un abogado. Ahora, usted es sabido, usted conoce el caso, usted está interno en un establecimiento penitenciario y por esa razón, en los casos que los señores que están procesados no quieren participar de un juicio, el Código Procesal Penal, la ley, establece también medidas de coerción para que conducir a la persona para que venga acá y, bueno, diga lo que estimen en uso de su derecho de defensa. Entonces, acá se le dan todas las garantías, hay un defensor público para que converse con usted ha tenido varios abogados, usted no quiere continuar con ellos, ya es un asunto propio porque ese es su derecho, no escoger quién es el abogado, pero no puede haber un juicio oral sin que haya un abogado defensor. Por eso es que usted tiene que hacer lo que estime necesario para que el abogado defensor nos transmita la información que sea pertinente dentro de este caso para que garantice su derecho de defensa. Usted acaba de hacer, en parte, aunque no es abogado, un alegato de defensa cuestionando el tema de la tipicidad. Tiene un abogado, canalícelo con él, porque ahora todo es técnico. Usted ha visto, ninguno de los señores procesados ha intervenido ahora. Termina el alegato de usted y le vamos a hacer unas preguntas a ustedes que tienen que ver si usted va a aceptar este caso, no va a aceptar este caso, si se acoge a la conclusión anticipada del debate, si quiere juicio. Ese es el procedimiento legal que hay dentro de un proceso, señor Castillo, y los jueces tenemos la obligación de cumplirlo. En el caso que algún señor procesado, con mayor razón, si se encuentra con prisión preventiva, tenemos que utilizar alguna medida de coerción para que usted esté dentro del proceso. Cuando las personas comprendidas en un proceso no son habidas, entonces lo que va a pasar es que se le declare contumaz y se ordene su captura. Pero en el caso de usted está en un establecimiento penitenciario. Yo estoy en la cárcel injustamente. Bueno, es y justamente, si es por este pueblo... Señor Castillo, sin ánimo de hacer una discusión, un debate, porque solamente lo podría hacer jurídico yo y lo voy a hacer en mi sentencia, la cuestión es que precisamente eso es lo que se está discutiendo acá jurídicamente en este juicio. Usted ha escuchado a los señores abogados de cada uno de los señores procesados, que cada uno tiene su punto de vista, cada uno está rechazando la acusación, como primero la señora fiscal, el procurador, hicieron su punto de vista, señor Castillo. Fiscales, doctor, con una tesis de zángaro que no pueden justificar un tema. Castillo, justamente por eso, perdón, señor Castillo, perdóneme. Justamente por eso, cada uno de los, perdóneme, señora fiscal, acá cada uno de los señores procesados y cada uno de los pidiendo millones de plata que vayan a trabajar a otro lugar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa para entregarlo. Señor fiscal, tenga la bondad, tiene que moderar su vocabulario porque si no, no vamos a permitir que usted haga el uso de la palabra. Controlamos el tema de los micrófonos y todo. Tenga la bondad, señor Castillo. Nunca cogí un arma, doctor. Pero por eso, señor Castillo, todo eso tiene que traducirlo. ¿En qué momento se ha cerrado el Congreso? Señor Castillo, todo eso tiene que traducirlo a través de su señor abogado. Ya no le vamos a permitir, señor Gracias, Castillo. doctor. No me concede la palabra, pero estoy acá contra mi voluntad. Sí, está usted acá por el imperio de la Constitución y la ley, que me ha elegido millones de peruanos como presidente de la República. Tenga la bondad, señor Castillo. Yo le guardo mucho respeto, tenga la bondad también de hacerlo. Igual con nosotros tenemos que cumplir una obligación. Ya le he dicho su situación jurídica, además usted la sabe, señor Castillo, ha tenido N cantidad de abogados. Tenga la bondad. Yo de usted tengo no solamente un respeto, hay una reputación contra su persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero entiéndame, doctor, que no me siento cómodo en un delito que no he cometido. Ya, señor Castillo, eso lo vamos a ver en el juicio. Aparte de eso, tiene que también comprender que hay 6 personas acá que están discutiendo su situación jurídica y que se tiene que esclarecer en este caso. Ya lo dije, doctor, que mis coacusados no tienen nada que ver en este caso. Por eso lo vamos a ver, pues, señor Castillo. Haga usted lo que usted estime necesario precisamente para doctor, si participa en la defensa pública es contra mi voluntad.
Y estoy acá también contra mi voluntad está físicamente, en la Constitución porque política además, y la doctor, ley, señor usted Castillo. sabe muy bien que estoy en un tribunal, Perfecto, incluso que Ya no cada lo- uno de los magistrados también, usted lo sabe muy bien, Ya, claro. que son provisionales. Claro que sí. Como Cuestionando, muchos en todo juicios, caso, señor. juzgando a un presidente de la República. Así es, señor. Como he juzgado a otros ministros, como Así he juzgado a otros congresistas. Señor, tenga la bondad, señor Castillo. No está en cuestión eso, porque además, por los abogados que ha tenido usted, también ha podido recusarnos en su momento y ver el tema. Y aparte de eso, le recuerdo que hay jurisprudencia uniforme, señor Castillo. Todo Ya pasa, tenga la doctor, bondad. lo que pasa es que- Lo dejamos ahí, Así- señor Castillo. Lo dejamos ahí, por Así, favor, gracias, y doctor. proseguimos. Ya Bien. tenga la bondad. Ahora, Señor abogado, defensor público, tiene la doctor, palabra. ¿puedo retirarme entonces? No, señor Castillo, no. Si se retira, vamos a tener que disponer que lo conduzcan, porque no puede haber el juicio sin que esté usted, señor Castillo, porque usted está sujeto a una medida de coerción personal, señor En Castillo. todo caso, doctor, voy a retirarme de mi sala. Quiero coordinar unos temas. Pero ¿con quién va a coordinar unos temas, señor Castillo, si su abogado está acá presente? No, pero doctor, no es mi abogado. Yo soy de abogado. Usted no quiere Doctor, tener un abogado particular, Doctor. señor Castillo. Tampoco los Doctor. señores procesados tampoco Y hay pueden... una magistrada que ha adelantado opinión. Señor Castillo, ya se resolvió Hay un ese abogado tema. que me está poniendo en la Defensoría Pública. Señor Castillo. Está la Señor Procuraduría, Castillo, está la Ministerio muchos Público. ciudadanos Tomen una peruanos que decisión son- ahora. Señor Castillo, tenga la buena. Muchos ciudadanos peruanos que son objeto de acusación cuentan con defensor público. Aproximadamente el 60% de ciudadanos en el Perú, señor. Entonces, en el caso que no cuenten con recursos económicos. Usted está contando hoy día con la defensa de un señor abogado defensor Por público. diferentes señor. razones no puede tener un Bueno, abogado, así es, doctor, señor. frente a este caso. Ya Gracias, le doctor. dijimos que los señores procesados no pueden Solamente decidir. dejo constancia, doctor, Señor, que se está queda haciendo constancia porque contra mi voluntad. el juicio es público. Gracias, señor. doctor. El juicio está siendo grabado y no hay ningún inconveniente. Así es. ¿ya? No descarto que también mi abogado, el abogado de la defensa pública se ha trasladado al ambiente adjunto. No descarto que también me ha grabado unas cosas que le he dicho. Por esa razón dejo constancia. Nosotros de eso respondemos por los tres, señor Castillo. Bien. Por los tres jueces que estamos acá, respondemos. Continuamos, entonces, disculpe, señor presidente, Claro que sí. continuamos. Todo está siendo grabado, transmitido, la prensa está presente. Bien, señor abogado, tiene usted la palabra por igual tiempo. Visto, señor magistrado, que ya ha resuelto la situación y el incidente presentado por el señor Castillo, con su venia procedo a hacer los... Pégese al micro, por favor. Con su venia procedo a hacer los alegatos iniciales con respecto a mi patrocinado. Señores magistrados, nos encontramos en un momento de la historia de nuestra república, donde se extrae al presidente José Pedro Castillo Terrones y a los que lo acompañaron en su campaña, ya que desde el inicio de su periodo presidencial se confabularon las mafias que desde el año 90 han seguido teniendo poder político y económico. Pero a este juicio oral estamos seguros que ustedes, señores magistrados, ese poder económico y poder político no va a intervenir y ustedes resolverán con arreglo a ley. Por eso prometemos y aseguramos que luego de recibir directamente la actuación probatoria llegarán a la misma conclusión a la que ha llegado esta defensa, que el señor presidente José Pedro Castillo Terrones es inocente. Ahora, señor magistrado, nos referiremos a la locución del representante del Ministerio Público, que refiere que es el 6 de diciembre del 2022, entonces el señor presidente José Pedro Castillo Terrones había solicitado la renuncia del señor Walter Horacio Córdoba. Sin embargo, en este plenario vendrá a aclarar el señor Gustavo Arturo Sandro, exministro de Defensa, y responderá porque ahí señaló que el señor Walter Horacio Córdoba solicitó conversar con el señor presidente José Castillo Terrones. Asimismo, señores magistrados, también se dice que supuestamente la comisión de estos hechos delictivos se empezó a planear el 6 de diciembre del 2022 y que supuestamente se habrían juntado los coprocesados con mi patrocinado ese día. Pero sin embargo, señor magistrado, a este plenario vendrá el señor Alejandro Antonio Salas Segarra, el ministro de Cultura, a quien escucharemos qué es lo que pasó el día 6 de diciembre del 2022, y en la cual escucharemos decir, como lo dijo en sus primeras declaraciones, que se le preparó al señor José Castillo Terrones con respecto a su sustentación de moción de vacancia, y no para actos de alzamiento en armas, dato que desvirtuará la hipótesis fiscal.
Señores magistrados, también la representante del Ministerio Público habló que había 2 archivos respecto al discurso político que se encontraron en las computadoras del Palacio de Gobierno. Pero, señores magistrados, una vez estas pericias que se hace alusión son los informes periciales de análisis digital. Sin embargo, señores magistrados, una vez que venga el perito y se le haga un contrainterrogatorio con respecto a estas pericias, estamos seguros que se arribará a la conclusión que solo se encontraron diferentes documentos y no ningún documento en relación a lo que ha manifestado la representante del Ministerio Público, incluso afirmando que se encontró el documento mediante el cual ya se estaba planeando supuestamente el alzamiento en armas. Señores magistrados, también se habló la representante del Ministerio Público de las notas informativas policiales, las cuales se dieron el 7 de diciembre. En este caso nos vamos a referir específicamente a la nota informativa 2002201763517, C con PNP Respo Lima Divese Unicet. Con ello corroborará que el señor Infanzón Gómez tendría a su cargo 30 efectivos policiales. Y el punto al cual se lo ubicaba era la Girón, Abancay y Guayaga. Señor magistrado, esta nota informativa ya se sabía que el señor Infanzón Gómez estaba dirigido a esta zona, hecho acreditado, pero ello no podrá probar que haya sido convocado directa e indirectamente o por encargo del presidente Castillo Terrones, o haya recibido órdenes directas o indirectas por encargo del entonces nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Ahora, señor magistrada, ¿qué de particular tienen estas notas informativas? Así como la nota informativa 2002201763476, C con PNP Respol Divese Lima. Lo particular de estas notas informativas es que en el encabezado señala lo siguiente, señor magistrado, que iba a haber manifestaciones. Manifestaciones porque en este punto de la historia, señor magistrado, en ese momento se iba a debatir la moción de vacancia. Y por lo tanto, como es de común conocimiento, el pueblo peruano es partícipe de las decisiones que se toman dentro de los poderes. Y como ese día iba a haber una movilización, es por eso que estas notas informativas salían en ese sentido, que se tenía que haber un mayor resguardo a los poderes porque se iba a debatir la moción de vacancia. Por hecho que es probado, señor magistrado, y la presentación de estas manifestaciones no han sido convocadas por nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, como los quiere señalar o quiere hacer inferir que el señor Pedro Castillo Terrones habría traído o habría convocado para generar caos en nuestro país. Estos documentos restarán crédito probatorio a la hipótesis fiscal. Ahora, también habló la señora representante del Ministerio Público, infiere que a través del teléfono del Ministerio del Interior, mi patrocinador Pedro Castillo Terrones habría conversado con el comandante Rafael Alfaro y que nuestro presidente José Pedro Castillo Terrones le dijo que intervenga la fiscal de la Nación y no deje ingresar al Congreso y que saque a los congresistas del Congreso. Respecto a esto estamos seguros que no se podrá probar esa sindicación porque no se ha ofrecido elemento circunstancial, periférico u otros que robustezcan este dicho, que al final de este plenario no se podrá sostener esta sindicación. Podríamos seguir hablando de los elementos de convicción, señor magistrada, pero no lo vamos a hacer porque ya se verá en este plenario
que no van a poderse atribuir los hechos delictivos a mi patrocinado. Señor magistrado, nos vamos a referir específicamente a los puntos principales de la acusación. Se le imputa a mi patrocinado como coautor del delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad. Precisamente a qué se refiere. Estos delitos, según la teoría de la Fiscalía, se circunscriben solamente a la lectura de un discurso político a la nación. Como presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, utilizó ese poder para ordenar a las Fuerzas Armadas, mediante su discurso, a levantarse en armas, suprimir los órganos constitucionales autónomos, establecer un estado de excepción sin los presupuestos de la norma legal, y esto causó zozobra a la población. Señores magistrados, la Fiscalía solicita 34 años de prisión preventiva, de prisión, a mi patrocinado. Sin embargo, el delito medular de esta acusación es la rebelión, que como ya lo han señalado mis colegas, defensores también, requiere para su consumación la conducta típica alzada en armas. ¿Esto qué quiere decir? Hace el uso de la fuerza, violencia colectiva para deformar o socavar el orden constitucional. En el presente caso, señora magistrada, existe una ausencia de esta conducta típica de alzamiento en armas, siendo que se evidencia que ninguna representación de las Fuerzas Armadas acudió al supuesto llamado o al discurso político que hizo mi patrocinado. Estas figuras punitivas reclaman para su consumación no solo elementos objetivos, sino también subjetivos, en especial la conducta típica alzamiento en armas. Señores magistrados, este será el talón de Aquiles de la acusación fiscal, porque no existirá modo alguno que se pueda probar que el presidente Pedro Castillo Terrones se haya alzado en armas, ni mucho menos haya establecido un estado de excepción, porque no existe ese documento de acuerdo con los ministros para declarar un estado de excepción. En el caso de la disolución del Congreso, tampoco existe la documentación o el decreto supremo donde se declaraba la disolución del Congreso. Es así, señor magistrado, cuando concluye este caso, es muy probable que lo único que se demuestre serán faltas administrativas en el peor de los casos, pero en ninguna circunstancia relatada por el Ministerio Público. No ha señalado cuándo se alzaron armas, cómo lo realizó Pedro Castillo. Nos preguntamos, ¿un discurso político es idóneo para levantarse en armas? ¿Con este discurso político se quebrantó el orden constitucional? Y este discurso político, que no duró más de 2 horas, no que de 1 hora, ¿es idóneo para el levantamiento de armas? Solo basta hacer una lectura a los medios de prueba, que en su mayoría son declaraciones de los ahora coprocesados. Es así, señora magistrada, que el representante del Ministerio Público no podrá probar los 3 puntos esenciales de su acusación: la existencia de un pacto de acuerdo para suprimir el régimen constitucional del Perú, el alzamiento de armas porque no se llegó ni a utilizar las Fuerzas Armadas contra los poderes del Estado, que se ha pretendido impedir el ingreso al Congreso por parte de los congresistas, porque sí ingresaron, señor magistrado, y el hecho que no ingresaron por la puerta común era, como ya lo han manifestado, porque había movilizaciones, y lo correcto, en salvaguarda de su integridad, era hacerlos ingresar por otra puerta. En conclusión, señores magistrados, en este sentido, por lo ya señalado, en su oportunidad solicitaremos la absolución del presidente por el presidente Castillo Terrones, demostrando su inocencia y que no ha cometido algún delito. También solicitaremos declarar infundada la pretensión civil que persigue la Procuraduría. Señor magistrado, ahora, como ciudadano y como los televidentes que nos están viendo, me pregunto, y se preguntará en la mayoría, ¿es posible que en 2 horas se haya gastado 65.000
millones que está solicitando la Procuraduría, se movió la Fuerza Naval, se movió la Fuerza Aérea, porque está, en ese sentido está solicitando la reparación, como lo ha señalado el Procurador. Al Estado y a los peruanos nos cuesta 65 millones, no menos de 2 horas, porque se tiene que circunscribir al hecho, el hecho que fue desde que el señor presidente hizo su discurso político hasta el momento de su aprehensión. Ese es el espacio temporal en el cual se debió realizar o poner esta reparación civil. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor abogado.